Muy buenas tardes, estimados participantes. Bienvenidos a la charla a la charla de adaptación estratégica de programas de limpieza y desinfección en el contexto de la pandemia del COVID-19. Hoy contamos con el ingeniero Pietro Urbina, quien es máster en calidad y seguridad alimentaria por la Universidad de Valencia, España. Él es ingeniero de alimentos por la Universidad Nacional Agraria de La Molina, ponente en congresos y seminarios nacionales e internacionales de higiene y saneamiento. Es colaborador del Grupo de Investigación de Riesgos Microbiológicos del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos de España y asesor de agroindustrias líderes del Perú. Damos inicio a esta charla. Le doy pase al magíster Pietro para que pueda iniciar, por favor. Vale, pues buenas tardes con todos. Muchas gracias por esa presentación, muchas gracias a ustedes por estar aquí, haberse dado un tiempo. Vamos, es viernes por la tarde, a veces uno quisiera descansar, pero es valioso darse tiempo para formarse, para mejorar un poco el conocimiento que tiene uno y crecer profesionalmente y aportar más a la organización en donde nosotros nos desempeñamos. Perfecto. Entonces, voy a pues iniciar explicándoles un poco sobre la empresa en la que yo trabajo. Se llama Pisapix, somos una empresa que ya tiene 30 años en el mercado de lo que es manejo de plagas, lo que es limpieza y desinfección. La empresa importa productos de firmas líderes, tanto químicos como equipamiento, ¿ya? Y tiene un stack de ingenieros alimentarios, como quien les habla, y veterinarios, que pues brindan un soporte técnico continuo. Bueno, hecha esta presentación, vamos a entrar a la materia que nos compete. Siempre inicio mis charlas dando algunas recomendaciones. En primer lugar, por favor, tratar de mantener los micrófonos apagados. Si tienen alguna consulta, pueden irla escribiendo al chat. De todas formas, yo al final de la charla resolveré todas las consultas, revisaré las que ya estén en el chat y habrá un espacio para que puedan hacer consultas adicionales si las tuvieran. Lo importante es que nos valga este tiempo, quedarnos sin ninguna duda, sin ninguna interrogante en el aire. Y bueno, vamos a continuar. Entonces, mencionar un poco que estamos viviendo pues unos tiempos de pandemia y lo primero de lo que va a tratar esta charla, bueno, vamos a revisar rápidamente la situación del COVID aquí en Perú en este momento, que si son de los que acostumbran ver noticias, yo las veo cada cierto tiempo, es alarmante. Luego vamos a conversar qué métodos químicos o físicos tenemos nosotros para inactivar a este virus. Luego de ello, las ventajas y desventajas de cada uno de estos métodos. Y finalmente, cómo integrar estos métodos o cómo usarlos de la mejor forma en un programa de higiene y saneamiento, específicamente en el plan de limpieza y desinfección, que además también revisaremos un poco de las normas. Ustedes saben que hay una ley acá en Perú que se aplica a cualquier tipo de empleo para lo que es prevención del COVID-19. Y por otro lado, tenemos a nivel internacional la norma BRC, que hace poco ha sacado unas directrices, ha emitido unas directrices para lo que es control del COVID-19, manteniendo una seguridad alimentaria, que también vamos a definir bien ese término. Procedamos entonces. Bueno, si han visto las noticias, sabrán que las cifras están un poco así como
se las presento en este cuadro. En primer lugar, bueno, yo las tomé justamente del 14 de febrero, cuando acabó las medidas más estrictas, ¿ya? Y pues teníamos que en casos nuevos eran más o menos unos 15.000, el promedio de casos nuevos por día eran de 7.700, bastante elevado, y si vemos las cifras globales, tenemos que ha habido reportados 1.300.000 casos y tristemente muertes, alrededor de 46.000 muertes reportadas que pudieron ser documentadas. Sin embargo, nosotros sabemos que estas cifras pues están un poco infravaloradas, están dadas a la baja, ya que hay muchos que no pudieron recibir atención médica. Bueno, ya tenemos claro que es un problema. Entonces, revisemos los métodos con que contamos para inactivarlo. En primer lugar, ver lo que es la escala de resistencia de los microorganismos. Tiene esta forma. Hay microorganismos que en general son más susceptibles, que normalmente son los virus lipídicos. Luego, nuestros tratamientos de limpieza y desinfección están diseñados para bacterias vegetativas y en algunos casos para hongos y levaduras, o sea, fungi. Y luego, por encima de estos, están los virus no lipídicos. Si vemos morfológicamente, el coronavirus es un virus lipídico. Sin embargo, los estudios y las evaluaciones, y también por razones de seguridad, se consideran los tratamientos adecuados en los equivalentes a los de virus no lipídicos, ¿ya? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Y bueno, por encima de ello, pues tenemos bacterias esporuladas, tenemos priones, tenemos otros organismos resistentes. Entonces, para inactivar coronavirus vamos a necesitar tratamientos, específicamente para el SARS-CoV-2, de un nivel alto de desinfección. Bueno, la primera medida preventiva, y que me gusta recalcarla bastante, es el lavado de manos, porque el virus tiene que ingresar por alguna vía, y además de la vía general, digamos, que es la respiratoria, cuando uno no usa la mascarilla, y si eres de los que la usa mal o no la usa, de verdad no tiene sentido de patria, ¿ya? Pero la contaminación de superficies, que lo mejor es que el virus no esté en las superficies, y para ello desinfectamos. Pero si yo toco una superficie contaminada y tengo el lavado de manos como una herramienta que aplico, pues mi riesgo de contagio se reduce bastante. ¿Qué es lo que hace el jabón? Pues básicamente disuelve esa membrana lipídica y también arrastra esas partículas virales. Sin embargo, siempre quedan partículas virales en los surcos que tiene la mano, ya que no es totalmente lisa, por lo que es importante que usemos el gel alcohol. Y ahí, si todos no los tienen claro, este es el momento para explicarlo. ¿Qué es mejor, alcohol al 70 o al 98%? Pues alcohol al 70. ¿Por qué? Porque el alcohol, para tener su efecto biocida, que en este caso es desestabilizar, deshidratar las proteínas que tiene el virus, pues necesita un medio de difusión. Por eso que es más conveniente el 70%, o sea que tenga un poco de agua la fórmula. Luego, ¿qué es más conveniente? ¿Alcohol en líquido o alcohol en gel? Alcohol en gel. ¿Por qué? Porque por la misma glicerina que tiene el gel, va a permanecer más tiempo en la mano, no se va a evaporar tan rápidamente, y entonces sí se garantiza que la mano esté húmeda al menos 1 minuto, que es para lo que está validado que el alcohol controle el virus.
claro que desde pocos segundos ya va controlando, y si no es una carga alta de virus, pues basta con unos pocos segundos, pero lo mejor es el gel para garantizar una mayor permanencia de alcohol sobre las manos. A nivel de productos, Pisapix cuenta con un jabón que además tiene ácido láctico, que es un bactericida muy adecuado para lo que es industria alimentaria, y también gel alcohol al 70%. Siguiente. Ahora ya hablamos de nuestras manos, ahora las superficies. ¿Cuál es la permanencia? Hubo un estudio en la Universidad de Hong Kong del profesor Chin, donde evaluó específicamente en SARS-CoV-2, y pues eso fue bastante positivo, ya que permitió tener datos sobre el mismo virus, porque la mayoría de guías se basaban en datos de SARS o coronavirus humano, o sea, otras variedades de coronavirus anteriores. Entonces, él logró demostrar, él tenía una carga inicial de lo que equivaldría a 7 ciclos logarítmicos, o sea, 10 millones de partículas virales por mililitro, y determinó que las superficies donde tiene menos persistencia es en el papel tisú, la madera, la ropa y el vidrio. Que veamos que en el papel o el papel tisú no dura más que 30 minutos, y en la madera o la ropa pues dura apenas unas horas, 3, 6 horas, no más de un día. Sin embargo, superficies que sí pueden ser más problemáticas son los billetes, el acero inoxidable, que en las plantas de alimentos tenemos acero inoxidable por todas partes, el plástico, que es un material de embalaje, de envase importante en la industria alimentaria y en otras más. Ahí puede ser una duración de 2 a 4 días, y donde es bastante crítico es en las mascarillas, donde puede permanecer el virus por hasta 7 días. Por eso es importante que siempre manipulemos la mascarilla por la parte exterior, o sea, por las correas que tiene, por los elásticos, ¿ya? Nunca manipularlo por la parte que está en contacto con las otras personas, con el aire, por la parte frontal. Vale, ya conocemos esta persistencia sobre las superficies, entonces pasemos a los métodos de inactivación. Empezaré por los menos comunes, que son los físicos, y luego entraremos a los desinfectantes químicos, que es lo que más ampliamente se está utilizando. La radiación ultravioleta. La radiación ultravioleta lo que hace es energizar electrones presentes en las moléculas del ARN viral, y pues desestabilizarlo, y al causar un daño en el ARN lo inactiva, le quita la posibilidad de replicarse. Bien, ¿cuáles son las condiciones que se aceptan que para coronavirus son adecuadas? Según este paper, pues eso ya está muy estudiado en coronavirus, que la luz ultravioleta germicida, que es la tipo C, a 254 nanómetros, que es una longitud de onda baja, por lo que tiene cargada mucha energía, durante 5 minutos destruye el virus. ¿Dónde se suelen usar estos equipos UV? En plantas de productos secos, y mucho también en laboratorios de microbiología, ya, porque esto es cuando no puedes desinfectar en húmedo. La desventaja es que tienes que tener mucho cuidado con estos equipos, porque es radiación que también afecta al ser humano. O sea, hay ciertas medidas de seguridad para que, si es una sala que se desinfecta así, pues cuando se cierra la puerta y se enciende el motor o el generador, ya no se puede abrir la puerta con un código, bueno, y ese tipo de sofisticaciones. O también hay lámparas de mano, ¿ya? Entonces, sí, la luz ultravioleta es una alternativa para ciertas situaciones. Por otro lado, la temperatura,
que es por si yo quiero desinfectar por inmersión en agua caliente. Los alimentos no son un medio de transmisión del virus, así que no va por ese lado, pero sí se sabe que temperatura de 65 grados por 5 minutos inactiva el virus, y específicamente en el SARS-CoV-2, en este mismo estudio del profesor Chin, demostró que también en 1 minuto se reduce un ciclo logarítmico la carga del virus, y en 5 minutos pues ya se reduce 7 ciclos logarítmicos, o sea, un nivel de control muy bueno a 70 grados por 5 minutos. Luego, una consulta frecuente, o que he visto muchas empresas ofrecerlo, es respecto al ozono. El ozono sí que tiene un alto poder oxidante, sí que tiene acción viricida. Sin embargo, la EPA ha determinado que las concentraciones de ozono que son necesarias para eliminar coronavirus, pues son un nivel que, digamos, no es aceptado como seguro, y por lo tanto la mayoría de equipos comerciales no lo tienen ni lo debería tener. Por ello que en sí el ozono es cuestionado para lo que es control de coronavirus. Vale, abarcamos lo que son los métodos físicos. Ahora pasemos a los biocidas o desinfectantes. Bien, primero vamos a comentar los mecanismos que utilizan estos. A ver, empecemos por decir que cada uno tiene un modo de acción distinta. En el caso del alcohol, actúa deshidratando las proteínas que tiene el virus, que las proteínas están en la parte exterior del virus y vendrían a ser lo que hace que sea un coronavirus, lo que le da la apariencia de una corona, ¿ya? Luego, otros químicos actuarán destruyendo la envoltura lipídica del virus, que este es el efecto de los amonios cuaternarios, que son las moléculas más usadas actualmente para eliminación del virus. Y habrán otros que tengan una acción más directa sobre el ARN del virus, o sea, su material genético, que este es el caso del ácido peracético y del hipoclorito de sodio. Bueno, veamos un poco a nivel molecular. A mí me gusta bastante la química. ¿Qué conformación, morfología tienen estas moléculas que usamos para luchar contra el virus, nuestras principales armas, por lo menos en lo que es desinfección de superficies? Tenemos acá al rey, el hipoclorito, que es un desinfectante pues de bajo costo, de amplio espectro, se comercializa en todas partes, es fácil de conseguir. Lo que actúa es el anión hipocloroso, ¿ya? Que tiene un poder oxidante fuerte, y puede estar unido a un átomo de sodio, el hipoclorito de sodio, o puede haber dos aniones hipoclorosos unidos a un catión calcio. ¿Ya? Por eso siempre el hipoclorito de calcio va a ser un poco más activo que el de sodio. Otro compuesto que se está trabajando mucho, especialmente en el sector industria alimentaria, es el ácido peracético. El ácido peracético resulta de la unión del agua oxigenada, peróxido de hidrógeno, y el ácido acético, que es el vinagre que le echamos a las ensaladas, y resulta un ácido orgánico ligero de 2 carbonos, lo que hace que sea fácil, altamente y rápidamente biodegradable, y lo que hace que no deje ningún residuo que pueda ser indeseable o tóxico, o sea, es totalmente compatible con la producción de alimentos. Bien, además, pues es un compuesto también de alto nivel, y como ven, estas primeras moléculas, el hipoclorito es una molécula relativamente ligera, inorgánica. El ácido peracético, una molécula relativamente ligera, orgánica. ¿Ya? Caso diferente es el de los amonios cuaternarios, los cuales son moléculas más pesadas,
ya que tienen largas cadenas de carbono e hidrógeno unidas a un átomo de nitrógeno, que en los amonios cuaternarios hay lo que llamamos las generaciones, que a veces no queda claro, pero es tan simple como decir que los de primera a tercera generación tienen en todos sus componentes anillo bencénico, ya y son derivados del compuesto llamado cloruro de benzalconio. Por otro lado, los de cuarta y quinta generación, alguno de sus componentes está exento de anillo bencénico y en su lugar tiene dos cadenas alquílicas, o sea, de carbonos e hidrógenos gemelas, ¿ya? Y como ven, estas moléculas son más grandes. Eso causa que tengan mayor persistencia sobre las superficies. Eso trae una ventaja en ciertas situaciones y una desventaja en otras. Desventaja, riesgo de contaminación química de alimentos. Ventaja, cuando yo lo uso en pediluvios, rodaluvios, pisos, pues va a persistir y, digamos, va a demorar más en disminuir esa concentración. Ahora, algo que siempre preguntan es si los desinfectantes son residuales. No, por eso me aconsejan las autoridades sanitarias que yo desinfecte continuamente. Mientras la superficie esté húmeda, el desinfectante va a actuar. Cuando ya se evapore, pues ya puede haber trazas del desinfectante, pero ya no lo suficiente como para que tenga una acción biocida. ¿Eh? Entonces, sí que el amonio cuaternario, al ser una molécula más pesada, pues va a tardar un poco más en evaporarse, pero con un poco más me refiero a 10, 20 minutos más, no estoy hablando de horas o días. A veces me preguntan las personas, no hay ningún desinfectante que lo aplique si te siga protegiendo por varias horas, pero sí que es bastante útil esta propiedad en ciertas situaciones que las vamos a analizar. Bueno, este es un cuadro resumen donde están las ventajas y desventajas de estos biocidas. El alcohol, pues obviamente es una sustancia totalmente orgánica, aparte de que deshidrata un poco la piel, no causa ningún daño, causa daño si lo ingieres todos los fines de semana y luego manejas, pero en sí su principal limitación es que no tiene una acción amplia sobre esporas y que es un compuesto que tiene que estar al 70% para que actúe. Entonces es un poco antieconómico su uso para una desinfección de áreas amplias. Luego tenemos el amonio cuaternario, que, como les dije, actúa a nivel de membrana celular o envoltura viral o también de ciertas enzimas. Son compuestos que no son corrosivos a los metales, no son irritantes, suelen ser de pH neutro, entonces muy fáciles de manipular, por eso se ha extendido tanto su uso. Desventaja, lo que les dije, la persistencia, también sea de la generación que sea, los amonios en general contra esporas bacterianas son de acción limitada. La otra molécula es el cloro. Su principal ventaja es el bajo costo y el amplio espectro, porque este sí que actúa sobre esporas. Y sus desventajas son que es, de todos los desinfectantes, el más corrosivo es el cloro, aunque no les parezca. Corrosivo a los metales. Me refiero, como sabemos, tiene un olor fuerte, irritante, y puede reaccionar con la materia orgánica y formar ciertos derivados que son considerados contaminantes ambientales y también pueden serlo de aguas, de alimentos, ya que se ha estudiado de que son potencialmente cancerígenos, ¿ya? Eso es cuando no hay un buen control del cloro libre residual en las aguas. La otra molécula es el ácido peracético, que pues es uno de los más potentes biocidas, actúa sobre esporas, sobre biofilm, se usa incluso para desinfección en frío de instrumental quirúrgico, miren que a ese nivel llega, y es muy usado en industria alimentaria porque es biodegradable, ecoamigable, todo lo que sea, digamos, new trendy, ¿ya? La única
limitación o digamos desventaja es que tiene un pH muy bajo y tiene un olor acético cuando está concentrado. Entonces es el que tiene mayores cuidados de manipulación. Por ello está destinado más que todo a un sector industrial o uso por personal capacitado, o sea, salud pública, empresa de fumigación. Vale, ahora que yo tengo un panorama general sobre los desinfectantes, vamos a centrarnos, y yo ya los conozco, y cómo yo puedo decir que este me sirve contra el COVID, y además, más importante, saber a qué dosis y a qué tiempo. Siempre en un desinfectante son esas dos. Si te dan la dosis sola sin el tiempo, pues algo falta. Vale, hay 4 formas con las que podríamos validar. Sería uno, que lo pongo en el mismo punto, literatura científica, es decir, papers de revistas indexadas, y también lo que son guías de limpieza y desinfección emitidas por alguna entidad reconocida de algún país, un ministerio de salud, una agencia de protección ambiental, un colegio de ingenieros, una entidad pues fuerte. Luego, lo otro son los que se llaman listas positivas, que esto hay mucho en países desarrollados que si tú vas a la Unión Europea o Estados Unidos, tienen sus listas donde están con marca y todo los desinfectantes que se pueden usar para controlar el SARS-CoV-2. La más importante o que se usa de referencia internacional es la lista N de la EPA. Y claro, también una aplicación que yo puedo hacer es extrapolarlo a algún producto que yo tenga en el mercado nacional. O sea, si veo que este producto tiene la misma composición y hay una hoja de calidad que me lo certifique, pues el poder biocida tiene que ser el mismo, son las mismas moléculas. Lo único que cambia es que lo fabrique una empresa u otra. Mientras las dos tengan estándares de calidad, pues eso va a funcionar. La Unión Europea también tiene sus listas positivas que son menos conocidas, pero sí que las hay. Luego, la otra forma sería que el desinfectante que me brinden tenga un estudio, que tenga en SARS-CoV-2 va a ser un poco difícil porque solo los países desarrollados tienen cepas aisladas, pero sí que podría tener coronavirus humano o virus asociado al SARS, o también si es en virus envueltos, que son los más resistentes y son los principales ejemplos: poliovirus, rinovirus, rotavirus o cualquier virus que aparezca en la lista N de la EPA, pues si controla ese virus es porque también hay es muy plausible pensar que también controla el SARS-CoV-2. Por otra parte, está la validación por luminometría, y bueno, no me refiero específicamente en este caso al luminómetro de ATP, por si acaso, sino hay unos sistemas que están asociados a lo que se llama una PCR cuantitativa. Voy a tratar de explicarlo en su momento. Ya si hay un biólogo, lo voy a simplificar bastante, pero es algo interesante, e incluso esto podría ir unido al punto 3, porque los estudios de actividad viricida casi siempre van a ser por PCR cuantitativa. O sea, van a usar el equipito que les voy a comentar en este punto. Vale, entonces pasemos a comentar respecto de los papers científicos. En un primer momento todos se basaron en este estudio recopilatorio de toda la información que había en ese momento sobre coronavirus del profesor Camp de Alemania, y su conclusión fue de que se podía decir de que en general los coronavirus son controlados en un minuto con hipoclorito de sodio a 1000 partes por millón, dosis alta, peróxido de hidrógeno a 5000 partes por millón, y también alcohol al 70%, ¿ya?
Además, indicó que productos como el cloruro de benzalconio, entre 500 y 2000 partes por millón, no eran tan efectivos, no estaba probado en ese momento. Luego surgió el estudio del profesor Chin, que ya se los he ido mostrando, pero hubo también naturalmente una parte de actividad de biocidas, y pues que halló que es bastante interesante. En primer lugar, nuevamente que la lejía y el etanol el 70% controlaban. Él estudió el efecto vilicida desde los 5 minutos. También demostró que en lo que es jabón de manos tan solo de por sí no era tan efectivo si reducía 2-3 ciclos logarítmicos la carga, pero si es una carga pesada puede no ser efectivo, por lo cual se notó de que era importante usar el alcohol además de lavarse las manos. Y lo que fue interesante y una alegría para los fabricantes de cloruro de benzalconio, es decir, de amonios cuaternarios de primera generación, fue que se demostró que a 1000 partes por millón por 5 minutos tenía una acción buena sobre el SARS-CoV-2. El estudio del profesor Camp, como les digo, fue el que en un inicio usaron casi todos los países también, porque al venir de Alemania, bueno, en el mundo de la ciencia hay ciertos temas pues que en ciertos países desarrollados es más fácil que se difunda el conocimiento o que se reconozca una investigación en otras latitudes. Entonces, la mayoría de países, incluyendo el nuestro, generaron guías de limpieza y desinfección, que tenemos la de INACAL, el Instituto Nacional de la Calidad, quienes pusieron la misma conclusión, pero en español, es decir, etanol al 70%, lejía a 1000 partes por millón, que es 0,1%, y además, claro, describieron cómo hacerlo en casa. Con lejía comercial, que viene el 5%, medir 20 mililitros o una cucharita en 1 litro de agua, que ahí ya te dabas cuenta de que sí era una dosis alta, porque lo usual es que uno use 1 o media cucharita por litro de agua, lo que hacíamos en nuestras casas antes de la pandemia. Pero ahora la recomendación es esta. Vale, ese sería el primer punto, que son reportes científicos y guías nacionales. Luego, las listas positivas, que como les dije, la más importante es la de la EPA de Estados Unidos, ¿ya? Y tiene esta forma. Hay un número de registro o código, se nombran los componentes que tiene el producto, no las proporciones, pero al menos sí los componentes, el nombre comercial del producto, la empresa que lo genera, el virus con el que ha sido probado, que yo busqué una página donde dijera puro coronavirus, pero también hay otras páginas donde están otros virus como el norovirus, el calvicivirus felinus, o sea, virus envueltos. El tiempo de contacto, que si uno revisa la lista va a ver que en general el hipoclorito de sodio y el ácido peracético pueden actuar entre 1 y 3 minutos y los amonios cuaternarios entre 5 y 10 minutos. Aunque ya hay empresas que han hecho sus estudios con amonio cuaternario y hay algunas que desde 1 minuto tienen una función. Vale, perfecto. Y lo que quiero mostrar, claro, justo busqué una página en donde hubiera el que más aparece son los amonios cuaternarios, es el compuesto que está más registrado. Le sigue el hipoclorito, en un tercer lugar el ácido peracético y en una menor medida también está el dióxido de cloro con algunas menciones. Y luego hay otros compuestos que son más de uso médico como el alcohol isopropílico, formaldehído, otro tipo de biocidas. Bueno, y
Estos biocidas pues son comercializados en Estados Unidos, pero yo puedo tener en Perú productos con formulación similar y para ello yo puedo ayudarme con esta página. Pueden buscarla, ERSI, y ponen esto, Disinfectant Concentrations for EPA-List. No es necesario que pongan todo el título, ¿ya? Y lo interesante de esta página, que es una organización médica, digamos, sin fines de lucro, es que te pone todos los desinfectantes registrados en la EPA y te pone sus componentes y sus porcentajes. Es algo que no está en la lista. Y además te indica cuáles son para uso en instalaciones de centros de salud, usos institucionales, o sea, podemos hablar de empresas u oficinas, y uso doméstico, ¿ya? Entonces, si no la conocían, si están en este mundo de los desinfectantes, es interesante que revisen esta página. Bueno, ahora pasemos a ver las principales moléculas desinfectantes, cuáles son más o menos las dosis y tiempos de algunos productos que están registrados en EPA. El ácido peracético, por ejemplo, tenemos este producto, Peraclin 15, que más o menos se demostró que a 1135 ppm de ácido peracético, en un minuto se destruye el virus. Luego tenemos, por ejemplo, otra cita de un producto, Proxitane 1512, que es producido por la multinacional Solvay, que es uno de los proveedores de Pisapix con también Proxitane, pero de otro código, y se demostró que a 157 partes por millón de ácido peracético y 700 de peróxido de hidrógeno se controla el virus en 10 minutos. En amonios cuaternarios son muy variadas las formulaciones. Volvamos a esta diapositiva. Miren, amonio penetón XF tiene 4 componentes: octil, didecil, cloruro de amonio, didecil metil, N-alquil, cloruro de amonio. ¿Ya? En amonios cuaternarios son complejas las formulaciones, son de más de un componente. Hay algunas que tienen 1, 2, 4, hasta he visto de 5 o 6 componentes, por lo que sí, ahí es como que tienes que asegurarte de que tenga prácticamente al menos los mismos componentes y en la misma proporción o en las mismas, o se pueda llegar a las mismas partes por millón. Pero más o menos, algunos productos a base de amonio cuaternario, pues a una dosis de 450 ppm en 10 minutos controlan, otros productos entre 875 ppm. ¿Ya? Entonces, en amonios cuaternarios de quinta generación, entre 450 y 900 partes por millón está el rango de control de coronavirus, dependiendo de la formulación. Con toda esa información me llevó a hacer este cuadro que los comparto con ustedes, donde para acción rápida tenemos el ácido peracético, ¿ya? A 1135 partes por millón, que en presentaciones comerciales es como 7 mililitros por litro o 3 mililitros por litro si hablamos de la dosis de acción larga. Hipoclorito de sodio puede ser entre 14 y 20 mililitros por litro, dependiendo si es hipoclorito de sodio comercial o industrial, o sea, doméstico. El alcohol sabemos que se usa puro. El peróxido de hidrógeno, si viniera el 50%, serían 10 mililitros por litro de agua, ¿ya? Y acá también podría ir los amonios cuaternarios de quinta generación, que hay algunas marcas que tienen sus estudios para acción en un minuto, pero bueno, los citados en la EPA, la mayoría tienen acción en 5 a 10 minutos, así que lo he puesto en acción retardada, entre 450 y 875 partes por millón. El amonio de primera generación o cloruro de benzalconio sí tiene que ser 1000 partes por millón, como demostró el profesor Chin. Y el dióxido no lo puse entre las anteriores, pero son 500 partes por millón,
de dióxido que deberíamos tener, ¿ya? Bueno, y el otro método, como les dije, son las validaciones, que para hacer estudio en virus es más caro y más complicado que hacer estudio en bacterias, ¿ya? Pero ¿es técnicamente viable? Sí lo es. ¿Cómo? Yo puedo usar en ese caso este equipo, el GeneCount, que es una PCR cuantitativa portátil. ¿Ya? ¿Qué es una PCR? Lo voy a explicar súper simple. Si hay un biólogo, no se ofenda, sé que estoy facilitándolo mucho, pero es que yo voy a frotar una superficie, voy a extraer el ARN, o sea, el material genético de ese virus, y luego con una enzima yo voy a multiplicar ese material genético hasta que haya una cantidad razonable que pueda reaccionar con otra molécula y me emita una señal. Y lo más común es que sea por fluorescencia, o sea, eh, haya una energía que haga saltar un electrón y este electrón emita otra energía y midiendo esa energía sabemos cuánto hay de esa molécula. Y claro, yo hago unos procedimientos químicos para que reaccione ese ARN y solo reaccione si es del virus que yo deseo identificar. En este caso sería el SARS-CoV-2, ¿ya? Y bueno, este equipo, yo que conozca, en Perú hay una sola empresa que lo comercializa. También dan el servicio de hacer el muestreo de superficies y demostrar si hay o no SARS-CoV-2, que también se hace un hisopado, luego eso se lleva a unos tubos de Eppendorf de muestra y ahí se hace la purificación de ese ARN, se coloca en la máquina PCR, que es la que va a multiplicar ese material genético, y más o menos en 2 horas va a dar un resultado, que siempre estas máquinas están conectadas a un computador, naturalmente, y te vienen con un software y bueno, te capacita una persona en cómo usarlo, ¿ya? Entonces, es caro, pero es técnicamente viable. Y bueno, también algún biocida que tú puedas conseguir puede tener este tipo de determinaciones. Consideraciones adicionales. Ahora que ya sabemos qué alternativas tenemos, cuáles son los que realmente pueden ser eficaces y más o menos a qué dosis y tiempo, yo cuando selecciono un biocida tengo que saber que debe ser, además de eficaz, no muy tóxico. No debe ser tóxico para lo que son el ser humano o la fauna marina. Debe ser fácil de manipular. Debe tener un costo moderado y no debe ser corrosivo sobre las superficies. Bueno, en la guía de INACAL sobre lo que son biocidas, tenemos esta figura ya que nos habla un poco de todos estos aspectos. Pueden ver pues que tenemos el hipoclorito de sodio y el amonio cuaternario y más o menos como les he comentado, pues la afectación por materia orgánica, pues los cuaternarios es que menos, en cambio con los hipocloritos sí que la hay. Y también lo otro positivo de los amonios es que no es corrosivo, esa es su principal propiedad. Ya en cambio, los hipocloritos, como les mencioné, son los más corrosivos. Respecto a actividad viricida general, yo tengo que, puedo, como ven aquí, tener un amonio cuaternario y que en lo que es esporas no es tan amplio el espectro, sin embargo, en lo que es
cloro, pues sí que actúa bastante bien, y el ácido peracético también actúa bastante bien sobre esporas y virus. En el caso de los amonios cuaternarios, como ya vimos, los de primera generación requieren dosis altas, los de cuarta y quinta que no están en esta tabla, pues ya requieren dosis más reducidas. Bueno, estos son otros cuadros comparativos, más o menos refieren lo mismo que ya les he comentado. Otro aspecto importante sobre seguridad en el manejo de químicos va a ser que nosotros, pues, cloro y vinagre no los debemos mezclar, a menos que seamos un poco nazis, porque genera gas cloro, que es altamente tóxico. Alcohol en gel y cloro pueden generar cloroformo, que afecta el sistema nervioso. Vinagre y peróxido de hidrógeno generan ácido peracético, que si bien es un biocida, no es lo mismo generarlo jugando a ser químico que generarlo en condiciones controladas en un tanque reactor. ¿Ya? Luego, el otro aspecto importante para yo ver qué biocida es bueno o no, son los de formación de compuestos tóxicos, que ahí tengo el tema de los cloros y sus derivados o disinfectant byproducts, ya derivados de desinfección, que al reaccionar el cloro con la materia orgánica forman lo que son trialometanos y cloraminas, que estos compuestos lo que hacen es, son considerados potencialmente cancerígenos. ¿Cómo se forman? Yo tengo un precursor orgánico que es materia orgánica, algas en las aguas o efluentes de agua de desecho. Yo tengo un precursor inorgánico que va a ser un anión que puede estar en la naturaleza o tal vez venir de algún alimento o sustancia química, como puede ser bromuro, yoduro o nitrito. Luego voy a tener un desinfectante que, si ven aquí, están los cloros, están las cloraminas que resultan también del ácido peracético y los amonios, del hipoclorito de sodio y los amonios cuaternarios. Y lo otro son los trialometanos y los ácidos aloacéticos. Bien, y también las nitrosaminas, que son unos derivados que pueden surgir por el cloro y los amonios cuaternarios. Si no me creen, acá pueden revisar algunos cuadros donde van a ver que son considerados algunos como categoría B2, es decir, un carcinógeno humano probable, con lo que se sustenta en que hay una evidencia epidemiológica de que hay este efecto negativo. Luego, a nivel medioambiental, como les dije, los amonios cuaternarios son más persistentes, ¿ya? Van a tener más remanencia y pueden generar bacterias resistentes, por eso los ambientalistas van a tender más por lo que es el ácido peracético. Como ven, es una combinación de factores, que acá también vemos algunas cosas sobre el ácido peracético que se biodegrada en agua y vinagre. El amonio cuaternario puede dejar algunas trazas que pueden contaminar los alimentos y tienen un límite máximo permisible. Los trialometanos y las cloraminas son compuestos tóxicos derivados del cloro, ¿ya? Y por otra parte, nosotros tenemos que a nivel como PISA-PIX les podemos ofrecer ácido peracético, que nosotros tenemos la marca Proxitana de la multinacional Solvay, ¿ya? Y también hemos lanzado al mercado un amonio cuaternario de quinta generación, que es Biofan 5. Los dos son productos registrados en Digesa, y pues la ventaja de Biofan 5 respecto a los amonios cuaternarios que hay en el mercado
es que es un compuesto que está concentrado al 90% y además tiene 5% de etanol, que ya les dije que actúa sobre las proteínas del virus. Entonces eso hace que su costo-dosis sea muy reducido. Un litro de Biofan 5 rinde 840 litros de solución. Ya con esto estoy ejemplificando un poco el costo-dosis, porque la mayoría de amonios cuaternarios del mercado usan 4 a 10 mililitros por litro de agua. Biofan 5 usa 1.2 mililitros por litro de agua. La quinta parte, entonces, es mucho más económico porque casi todo lo que viene en el envase es principio activo, ¿ya? No es que es el 80% solvente y solo el 20% principio activo, sino al revés. Si lo ponemos en mochilas de desinfección, que casi siempre son de 20 litros, un litro de Biofan 5 te vendería 42 mochilas y un litro de cualquier otro producto te vendería entre más o menos 8 a 13 mochilas. ¿Ya? Bueno, ahora que ya les expliqué qué biocidas hay, cómo usarlos, a qué dosis, cuáles son los aspectos a tener en cuenta, que en resumen, si lo ponemos por aplicaciones, mi consejo en general es este. Para sector doméstico, porque se ha usado mucho tiempo, es fácil de adquirir y de manipular, la lejía. Para sector saneamiento de oficinas, o sea, empresas o municipalidades o mercados o empresas que hagan servicio, el amonio cuaternario es muy bueno porque es fácil de manipular para el personal y no deja ningún olor, ¿ya? Para sector industria alimentaria, yo recomiendo más el ácido peracético porque es más compatible con la producción de alimentos y no deja residuos ni trazas que puedan ser contaminantes. Es biodegradable. Sin embargo, muchas veces lo que yo recomiendo también es combinar amonio cuaternario para lo que son pisos, pediluvios, rodaluvios y áreas comunes o aledañas de la planta. Y para la nave de proceso, sí usar el ácido peracético para disminuir el riesgo de contaminación de alimentos. Bueno, entonces ese sería como que el resumen de las aplicaciones para las que recomiendo estos biocidas. Ahora vamos a entrar a la parte de protocolos de higiene. ¿Cómo usamos de una forma razonable todo este conocimiento? Porque no es disparar biocidas por todas partes y en todo momento. Yo no puedo estar echando amonio cuaternario en la cara de las personas, ni puedo estar desinfectando todo el tiempo porque daño los metales, me demanda producto químico, esfuerzo y tiempo del personal, que además puede estar agotado por una jornada amplia de trabajo. Entonces, lo que yo debo hacer es un protocolo inteligente, que en primer lugar tengo que cumplir unos mínimos que están en la legislación peruana, en esta resolución ministerial, obviamente, del 2020, la 448 del MINSA, y sobre limpieza y desinfección está uno de sus lineamientos que no te dice con qué hacerlo, lo que sí te dice es que se debe hacer esta limpieza y desinfección a ambientes, mobiliarios, herramientas y equipos. Te dice que se debe verificar y debe haber un registro que te lo pone en un anexo, que lo puedes revisar en la ley, pero debe haber algún registro que lo revise el jefe de seguridad y salud en el trabajo de esa instalación, de esa organización. Y es importante que nos cuidemos con esto, pues si no hay el registro, ya estamos incumpliendo la ley. Luego hay otros documentos complementarios. Hay una norma específica para restaurantes y afines, o también ciertos servicios como la modalidad de atención en salón de los restaurantes,
cuando la había, que bueno, ahora ya la han abierto en un 20% o 30%, me parece. Entonces, ahí también se habla muy similar que en esta norma. Y algo más o menos novedoso que les podría traer yo, que algunos tal vez no lo habían caído en cuenta, es que la BRC, que la mayoría debe conocer que BRC quiere decir British Wetline Consortium, que quiere decir una asociación fueron inicialmente entidades británicas, o sea, supermercados británicos, que le ponían a sus proveedores ciertas reglas para asegurar la inocuidad de los alimentos que les proveían. Entonces, esto fue algo que se reprodujo primeramente por toda Europa y ahora es una norma internacional que para venderle a muchos países tienes que cumplir sus directivas, que esta norma está en su 8ª versión y hay una guía de gestión de la seguridad alimentaria durante la pandemia del COVID-19. Quiero detenerme aquí en algo importante. ¿Qué es seguridad alimentaria? Algunos lo confunden con inocuidad alimentaria. Inocuidad alimentaria es que no cause daño al consumidor el alimento. Seguridad alimentaria es asegurar el abastecimiento de alimentos suficientes, sanos y variados a la población, ¿ya? Y seguridad alimentaria no es ir al supermercado y comprarse todos los enlatados que encuentres. No, es bastantes estrategias porque muchas empresas de alimentos, si bien no pararon, tuvieron personas que se enfermaron y bajaron su nivel de producción. Otras empresas de alimentos pues tenían ciertos proveedores, pero los proveedores o cerraron por pandemia o sus trabajadores se enfermaron o por cuestiones económicas tuvieron que incrementar sus precios y no hubo una prevención de esto, entonces eso afecta la cantidad de alimentos que se producen y por lo tanto la seguridad alimentaria. Y esta norma va en esa línea. Sin embargo, hay un acápite importante sobre limpieza y desinfección, ya que limpiando y desinfectando las superficies es una de nuestras herramientas más importantes y eficaces para limitar la contaminación del virus desde una superficie hacia nosotros. Yo toco algo contaminado, me llevo involuntariamente a la nariz o a las mucosas de los ojos la mano, ya me estoy contaminando. ¿Qué indica? ¿Qué nos indica esta sección? He resaltado lo más importante. Primero, que es importante y lo primero que pone es identificar las superficies susceptibles de transmitir coronavirus. ¿Cómo es eso? Las superficies que tengan alto contacto, que siempre por razones de operatividad la gente las esté tocando para tener un tratamiento especial con esas superficies. Luego, establecer un tiempo mínimo aceptable de limpieza. O sea, a veces la limpieza la hacen muy a la volada los operarios. Ahora se pide que se haga en un tiempo razonable, pero que también la empresa provea los equipamientos, los químicos y el espacio temporal para que el personal pueda hacerlo adecuadamente. Luego, que hayan guías de limpieza que estén, obviamente siempre hemos tenido nuestros POEs, pero ahora tendrán que estar adaptadas al COVID, ya que vemos que pueden haber distintas dosis en ciertas situaciones. Y también nos pide procedimientos de limpieza específicos en caso de detecciones de COVID positivo. Ya si alguno en un examen rutinario a alguno de nuestros trabajadores lo detectamos como asintomático, tiene que hacerse una desinfección especial y eso tiene que estar en un plan. Materiales de limpieza. Respecto a los materiales de limpieza, nos dice que, claro, puede haber nuevos materiales que sean adecuados y eficaces
no nos dice qué molécula es eficaz, solo que de alguna forma tenemos que probar que sea eficaz, y de eso ya les hablé todos los sustentos que podríamos tener para decir que una cierta molécula es eficaz. Y que las instrucciones de limpieza y desinfección, o sea, los POEs, se modifiquen para que incluyan estos nuevos procedimientos que van a ser aplicados para desinfecciones ambientales y para lo que es superficies en contacto frecuente con alimentos o con las manos, con los operadores. Que un ejercicio que deberían hacer, y es vital, por ejemplo, acá en esta cocina, ¿cuáles son las superficies de contacto amplio que siempre está poniendo la mano ahí la gente? Todas las perillas, todas las manijas, la manija del horno, la manija de la gaveta. Bueno, por aquí también ven que la gente se suele apoyar o los antebrazos o los codos cuando pica las verduras, entonces también lo consideran. ¿Qué debo hacer yo? Entonces, puedo tener acá aspersores con algún desinfectante a una dosis para contraer coronavirus, cosa que cada vez que se toque esta superficie, alguien lo desinfecte o lo desinfecte antes de usarla. Entonces, si hubo algún asintomático que lo tocó, esta otra persona ya no se llevará el virus a sus manos. Otro ejemplo, todos vamos a tener áreas de almacenamiento y tenemos la manija de las estocas, tenemos la manija de los camiones, por donde se abren los camiones. Son súper, porque yo no puedo estar echando 1000 partes por millón de cloro por todas partes y en todo momento. Entonces yo debo echarlo donde sea necesario y cuando sea necesario. ¿Qué más? Importante saber también. Que yo recomiendo en general que las desinfecciones ambientales sean entre cambio de turno y cambio de turno. ¿Por qué? Porque si hubo algún asintomático en uno de los turnos, pues al otro turno ya empiezan con el ambiente desinfectado, libre de los virus que pueda haber dejado ese asintomático. ¿Ya? Bueno, vamos a seguir. Respecto a lo que son las modificaciones de los métodos, mientras más gráfico sea y esté mejor explicado, porque tú y yo podemos entender, tal vez si somos ingenieros, la diferencia entre 200 ppm y 1000 ppm, pero pregúntale a un operario qué es una ppm, obviamente no lo va a saber ni tiene por qué entenderlo. Eres tú como ingeniero quien tiene que darle las cosas de una forma más simple, como esta. Le dices, a ver, prepárame una solución de hipoclorito de sodio al 0.1%. ¿Qué es eso? Te la va a preparar como siempre la prepara, que es a 200 partes por millón, porque es lo único que conoce. Entonces, no, tú le haces tienes que tomar tu jeringuita de 20 mililitros, tomar 20 mililitros de la botella que dice Cloralex, tienes que depositar esos 20 mililitros en una jarra con 1 litro de agua, que es una jarra que la tenemos solo para ese fin, ¿ya? Y que tiene que ser agua potable, pues, o bueno, agua de red, pero no puede ser agua estancada, eso me refiero. Y luego lo pones en tu atomizador y con eso desinfectas tus manijas, tu cuchillo, todo lo que vayas a tocar. ¿Ya? Este me gustó bastante. Otro tema. Las desinfecciones ambientales se pueden hacer con una mochila de fumigación por aspersión. Se puede hacer también por nebulización, que es un método más eficiente, porque al convertir en niebla el desinfectante, que ahora vamos a ver un video, yo saturo el ambiente y también esa niebla entra por los recovecos que hay. Y eso me protege a mí, ¿ya? Entonces, ¿cómo trabajo yo? Lo que hago, primero, que siempre antes de hacer una nebulización preguntan, ¿y qué hacemos
con los contactos eléctricos y qué hacemos con el teléfono, la computadora, qué hacemos con los papeles. Entonces, hay unas recomendaciones dadas por la Asociación Española de Empresas de Saneamiento, que son estas que están viendo en pantalla, y me parece que aclara muchas dudas. Por ejemplo, bueno, lo primero es evitar la contaminación de alimentos. Yo no puedo desinfectar y que esté alimentos ahí, rociarle el desinfectante encima, porque son dosis más altas que las que se usan para alimentos, así sea cloro o ácido peracético. Si es amonio cuaternario, ni hablar, no puede haber alimentos ahí mientras desinfecto. Ya, ¿qué más? Objetos personales como teclado, objetos decorativos, esos, lo mejor es limpiarlos primero con un paño. Por ejemplo, si yo tengo algo eléctrico que no lo puedo rociar o sumergirlo porque se malogra, yo tomo un paño, lo sumerjo en mi solución a una dosis que controla el COVID, lo escurro para que no gotee y limpio, desinfecto las superficies, pues, donde yo más puede haber puesto la mano y que no estén tan cerca de los sensores eléctricos o los chips, que es lo que yo quiero cuidar. Bueno, documentos que sean de papel, pues lo que sea de papel, lo que se pueda destruir, se echa a la basura y se desecha. Lo que se tenga que conservar, pues claro, se tiene en un área aparte y en general en esta pandemia se recomienda no manipular mucho papel, que todo se vuelva más electrónico. ¿Ya? Para hacer una nebulización se deben cerrar los accesos para que quede ahí la niebla, se debe cerrar los aires acondicionados y los ventiladores, pueden hacer que circule aire sucio o hacer que por la presión por esa zona ya no llegue a circular el desinfectante. Ya se tiene que apagar los aires acondicionados y la ventilación. Y se tiene que poner un letrero dependiendo del desinfectante de hombres trabajando o hombres desinfectando, sería en este caso. ¿Ya? Porque ahí en la desinfección solo pueden estar los que estén con sus EPPs y con sus maquinitas de desinfectar, no debe haber más personas. ¿Ya? Entonces, y claro, luego de ese plazo, que normalmente, como hemos visto para la mayoría de desinfectantes, con 10 minutos basta. Entonces, esta persona rociará todas las superficies y la última que rocíe se sale de la zona, cuentan 10 minutos, abren las ventanas para que se ventile y pueden ingresar todos sin ningún problema. La mayoría de desinfectantes con 10 minutos ya es suficiente para que actúe en una desinfección ambiental. Para los que no han visto cómo es una nebulización, se hace con un equipito con el que les vamos a mostrar, que este es tecnología coreana de la marca SM Bure, una de las representadas de PisaPix, y es un equipo que sirve también como soplador de aire, tiene 2 tanques intercambiables, así que vamos a verlo. Vale, como pueden visualizar en el video, por lo que les expliqué, la desinfección por nebulización es lo más conveniente, ya que se inunda todo el ambiente. Si tú usas una mochila, la mochila tiene una varilla, y pues a donde tú apuntes le da. Pero en este caso, como es una niebla, si hay rinconcitos ahí medios ocultos, también va a penetrar. Y además que los atomizadores o mochilas generan una gota de lluvia, que esa se escurre rápidamente de las superficies y no hay mucho tiempo de contacto. En cambio, los nebulizadores, dependiendo de la calidad, que el nuestro, tenemos nebulizadores con microgota de 5 a 20 micras, que es lo más eficiente. Cuando esa microgota es más pequeña, permanece más tiempo sin escurrirse de las superficies, flotando en el ambiente, lo que
nos da una mejor eficiencia y control del virus. Así como el virus se difunde en un spray, en gotículas, cuando uno estornuda o habla, pues también nosotros con un spray lo controlamos con un desinfectante adecuado. ¿Qué más? Algunas recomendaciones que las hicieron en el último Congreso de Higiene, Bioseguridad y Saneamiento. Si hay un caso confirmado, que es importante, cerrar las áreas donde haya estado la persona enferma, ya esas áreas, antes de desinfectar, cuando uno se entera, lo primero que dice, fulanito del almacén, ya, cierren ese almacén y que no entre nadie más. Luego, abrir puertas y ventanas desde afuera para que se ventile. La ventilación es súper importante para disminuir la carga viral en un ambiente, ¿ya? Incluso yo siempre que voy bueno, ahora trato de no ir mucho a los restaurantes, pero si por A o B tengo que ir, siempre me pongo al lado de la ventana y en un rincón que no haya muchas personas, porque ya se ha estudiado que si es un lugar ventilado, el riesgo de contaminación es muy bajo, si la ventilación es buena. O cuando voy en bus, siempre trato de ponerme para la ventana, para que pues si hay partículas virales, pues el flujo de aire que está entrando no las empuja hacia mí. ¿Qué más? Esperar 24 horas antes de limpiar y desinfectar se recomienda porque, como vimos, el virus en algunas superficies se inactiva antes de las 24 horas. Entonces, lo mejor es esperar para que haya menor carga viral. Luego, hay que limpiar y desinfectar todas las áreas de la persona enferma y obviamente aquí entras con traje de astronauta. Y lo otro es que ya luego de desinfectado pasa el tiempo de contacto, ventilas y ya se puede ingresar sin miedo. Y se usó un buen desinfectante, la concentración que debía de ser, y se hizo minuciosamente. Si hay empresas de saneamiento aquí, pues tienen una responsabilidad súper importante. La salud de la gente está en nuestras manos, en este caso. Obviamente los médicos todavía mucho más, pero sé que hay empresas de saneamiento aquí, entonces se los digo a ellos. Y lo otro es que a veces, si ya han pasado más de 7, si es una persona que fue a una visita y ya han pasado más de 7 días, pues la gente desinfecta de todas formas, pero ya no es tan razonable, porque el virus ya por sí solo se inactivó, ¿ya? Entonces, no tiene tanto sentido. Vale, para finalizar, ¿cómo serían los consejos para limpiar y desinfectar durante esta pandemia? Desinfecciones ambientales, cada cambio de turno, para lo que les dije, operarios nuevos no contraigan partículas virales de algún operario asintomático. Desinfecciones por nebulización, tienen mayor cobertura, superficie de contacto frecuente deben determinarse y si es posible que yo tenga para cada operario un cuchillo, un artículo, es lo más eficiente. Pero si me es muy oneroso, al menos yo tendré un aspersor, cosa que cuando vaya a cambiar de mano a mano, se desinfecte. Y claro, los materiales, pues los cuchillos deben ser de acero, o sea, todo debe ser en mayor medida de acero o de plástico pulido, para que sea fácil de limpiar y desinfectar. Bueno, agradezco la atención que han prestado a esta charla, el haberse dado el tiempo. También agradezco bastante al CITE porque siempre me da la oportunidad de expandir, de difundir los nuevos conocimientos de lo que voy experimentando y nutrirme, ahora que vea las preguntas, de lo que ustedes siempre comentan, que están en el campo, en donde se cuecen las habas. Invitarlos a cualquier consulta o asesoría que deseen, pueden escribirme a mi correo, que ahí lo tienen,
purbina@pisapix.com. Por otra parte, nosotros somos muy activos en el Facebook, hacemos 2, 3 publicaciones por semana que tú te pudiste enterar de esta charla por nuestro Facebook. Algunas ofertas están en nuestro Facebook. Videos cortos de consejo de limpieza y desinfección o manejo de plagas, puedes encontrarlos en nuestro Facebook o canal de YouTube. También estamos en LinkedIn e Instagram. Nos buscas como Pisapix, así como va escrito aquí. Y nada, agradezco mucho y pues pienso que abriré el chat para pasar a la ronda de preguntas. Si hubieran consultas adicionales, vayan escribiéndolas. A ver, veamos. Voy a ir desde el comienzo. A los que no hayan rellenado el link de asistencia, rellénenlo para que tengan su certificado. Es importante. ¿Qué más? Vale, bueno. Entonces, están pidiendo las diapositivas. Vale, acá hay consultas. ¿Existen algunas mezclas entre los diversos desinfectantes que sea beneficioso? Es decir, que sea de mayor espectro, por ejemplo, que sea para gram positiva y gram negativa, y que quizás reporten su efecto virucida. Sí que las hay, pero claro, obviamente uno no debe mezclar desinfectantes a su criterio, o sea, sino que el producto me tiene que venir y, por ejemplo, si tú ves la lista N de la EPA, vas a ver que hay varias formulaciones de amonio cuaternario, pero con alcoholes, o sea, con etanol, isopropanol, y vas a ver que los tiempos de contacto para eliminar el virus con estas formulaciones son menores, ¿ya? Entonces, sí hemos visto que los alcoholes y el amonio cuaternario parecen ser compatibles y se sinergizan, pero otro tipo de mezclas, pues las tiene que hacer el fabricante y te tiene que dar un reporte de eso, te lo tiene que demostrar que es eficiente. Hacer mezclas uno mismo, por lo que ya les he dicho, no lo recomiendo para nada. Puede ser riesgoso y no hay una garantía. Incluso si son dos moléculas oxidantes, puede ser que compitan entre sí y se pierda poder biocida. Vale. Bueno, gracias a todos los que envían felicitaciones. Perfecto. Bien, entonces, invitarlos nuevamente a que sigan a Pisapig en Facebook, en YouTube, a hacerme cualquier consulta y estar pendientes. Vale, sí, disculpen, creo que se me bajó la conexión unos segundos. Puede enviarnos la lista de desinfectantes permitidos por Digesa. Ya, mira, como lo mencioné, listas positivas de desinfectantes hay en países desarrollados, sinceramente, que está la lista N de la EPA, la lista ya de Digesa, lo único que tú tienes que verificar es que tenga registro en Digesa el producto, que es para uso industrial, salud pública o doméstico. Puede tener los 3 usos o puede tener uno o dos, ¿ya? Porque industrial es industria de alimentos o cualquier otra industria. Doméstico es hogares. Salud pública es empresa de saneamiento que también puede fumigar un hogar, obviamente, o lo que son lo que llamamos las municipalidades. Esas también son acciones de salud pública. ¿Bien? Ingeniero, ¿puedo hacer la pregunta en directo? Sí, dígame. Buenas tardes. Excelente exposición, ingeniero, muy reconocido de mi parte. Soy ingeniero pesquero, trabajo en la Universidad La Salle de Tacna. Miren, es interesantísima esta súper útil, sencilla y científica a la vez. Lo que quería preguntarle es si usted, dentro de la teoría de desinfectantes, han contemplado el tema de los aerosoles. Cuando estoy, por ejemplo, en un ómnibus o en un supermercado en la zona de carnes o de zona de alimentos, donde la gente se concentra,
¿cómo podrías lograr la desinfección? Porque los aerosoles permiten, pues son como naves espaciales ultramicroscópicas donde suben pues, los virus y permanecen varias horas, ¿no? Si nos podría de repente un poquito hablar sobre los Vale, es aerosoles y que, los... bueno, cuando están las personas no se puede en sí desinfectar. Y ahí lo que tenemos que hacer es mascarilla, protector facial. Si eres de los que usa la mascarilla debajo de la nariz, cualquiera, si hay alguno aquí, por favor no lo haga. ¿Ya? Lo que sí, claro, el ambiente va, por los asintomáticos, va a quedar con cierta carga viral, que van a haber algunas partículas virales flotando, que se ha estudiado que más o menos entre 30 minutos a 2 horas pueden permanecer flotando las partículas virales en un lugar cerrado, si digamos no hay una buena ventilación. Y otras partículas virales van a depositarse en las superficies. Y ahí es donde entra la desinfección, que la mejor aplicación con aerosol en este caso, como les digo, sería con el equipo, sería con un equipo de nebulización, ¿ya? Eso es respecto a los aerosoles, lo que puedo decirles, ¿ya? Mientras hayan personas, sí, sí, muy, muy buena pregunta, le agradezco bastante. Vale, ¿alguien quiere hacer alguna consulta más? Si desean también pueden abrir el micrófono. Para mí está perfecto. Ya siguen pidiendo el link de asistencia, por favor, a los organizadores. Bueno, muchas gracias a todos por sus felicitaciones. Me motivan a seguir investigando más y trayéndoles más conocimiento. Perfecto. Entonces, a ver, vi que alguien escribió algo más. Vamos, si es una consulta. Ok. Y también sigan el sitio agroindustrial. Yo creo que pronto daré una charla, lo más probable a inicio del próximo mes, sobre manejo de roedores, ya que el tema de plagas siempre es omnipresente y durante la pandemia han cambiado un poco sus hábitos de comportamiento porque están relacionados con nuestros hábitos de comportamiento. Y nada, agradezco mucho al CITE Agroindustrial por brindarme estas oportunidades. Gracias a todos. El link para asistencia, por favor. Sí, por favor, a los del CITE están pidiendo ahí el link de asistencia. Bueno, cualquier consulta, ya les di mi correo y estoy para servirlos. Hasta luego. Muchas gracias, ingeniero.